con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchísimas noticias se han acumulado a lo largo de este fin de semana, muchísimas y muy importantes. Sin embargo, la noticia que rompe el celofán, como dice mi colega Leopoldo Castillo, es la que se acaba de producir en el Palacio de la Moncloa, en España. A las 10 de la mañana, hora de España, 4 de la mañana, hora local, el jefe de gobierno español pronunció una locución en la cual reconoce expresamente a Juan Guaidó en su condición de presidente encargado de Venezuela. Fue una declaración importante, una declaración breve, apenas 6 minutos, pero absolutamente contundente. Escuchamos de inmediato las palabras de Pedro Sánchez, jefe del gobierno español. Estos días, desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Quiero hacer constar que el Gobierno de España ha hecho pública en reiteradas ocasiones su defensa del multilateralismo como una herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. Hoy quiero reiterar esta apuesta de forma expresa con hechos concretos. En primer lugar, el Gobierno de España ha trabajado en coordinación con la mayoría de los países europeos, con nuestros socios europeos, con el objetivo de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por consenso. En segundo lugar, el Gobierno de España ha mantenido una comunicación diplomática constante con todos y cada uno de los países del entorno iberoamericano al amparo de un objetivo esencial: actuar en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Y a partir de hoy seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos. Quiero manifestar una vez más que la posición común en el ámbito de la Unión Europea ha sido consensuada a iniciativa del Gobierno de España con distintos países europeos. En los próximos días, en las próximas horas, contactaré con las principales instituciones europeas y con los distintos gobiernos europeos y también iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela para desarrollar nuestra posición. No vamos a dar un paso atrás en este empeño. España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto. El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Unas elecciones en las que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas.
Es, en definitiva, el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir en exclusiva su futuro. Venezuela debe ser dueño de su propio destino. Y a la comunidad internacional nos corresponde ayudar, respetar los resultados del proceso democrático y verificar que el mismo se desarrolla con todas las garantías necesarias. En consecuencia, el Gobierno de España impulsará y apoyará el grupo de contacto internacional creado por la Unión Europea a instancias del Gobierno de España para acompañar a Venezuela en este proceso. En esta misma dirección, quiero reafirmar nuestra disposición a colaborar y a trabajar activamente con otros países y otros actores internacionales, singularmente e incluido el Grupo de Lima. En línea con ello, les anuncio que también el Gobierno de España tiene intención de promover en el seno de la Unión Europea y también en el marco de Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela. Que nadie olvide que quien está sufriendo las consecuencias de este conflicto y del régimen de Maduro es el propio pueblo venezolano. El Gobierno de España ha tenido, tiene y va a tener siempre muy presente la situación de la numerosa colonia española que reside allí. Representan una absoluta prioridad para el Gobierno de España. También tenemos muy en cuenta los lógicos intereses de las empresas de nuestro país que están radicadas en Venezuela. Todos comparten con los venezolanos el deseo de un marco político de estabilidad, de democracia y de libertad. Los vínculos, en definitiva, que unen a España con América Latina son muy profundos. Nada de lo que ocurre allí nos es ajeno, ni al Gobierno, ni por supuesto a la sociedad española. Por ello, el Gobierno trabajará para lograr que la democracia plena se retorne a Venezuela. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías. Y en ese camino, que España, por cierto, conoce por su propia experiencia histórica, quiero hacer constar una vez más nuestra determinación de avanzar con decisión junto al pueblo venezolano. Venezuela es un país hermano y querido y puede contar con España en esta hora crucial. Estamos y siempre estaremos a su lado. Gracias. Estas fueron las palabras pronunciadas por el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, hace pocas horas. Repito, 10 de la mañana hora de Madrid, 4 de la mañana hora de Caracas. Como están escuchando ustedes, se trata no solamente de un claro, expreso, rotundo reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, sino que además define todo un marco de acción de España y de Europa en la procura de la solución política, democrática, pacífica, pero urgente, rápida, a la crisis venezolana. Es muy importante este pronunciamiento, no solamente porque España siempre ha sido la fachada europea para atender las realidades en Iberoamérica, no solamente por la grandísima significación de la colonia española en nuestro país. No, esto tiene, no solamente, y esto también es muy importante, porque este pronunciamiento es el primero de un conjunto de pronunciamientos en cascada de otros importantísimos gobiernos europeos. No se trata, por cierto, señor canciller Arreaza, de Osetia del Sur, no. No, estamos hablando de España, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, estamos hablando, repito, de los varios de los más importantes países de ese continente, que son también, por cierto, algunas de las economías más importantes del planeta. Este pronunciamiento del gobierno español abre entonces el grifo de esos apoyos a la causa del pueblo democrático venezolano. Pero hay un elemento adicional. Durante muchísimo tiempo el gobierno venezolano, primero Chávez, luego Maduro, ha estado diciendo que cuando alguien replica, que cuando alguien le adversa, que cuando alguien se opone
a sus designios, a sus caprichos muchas veces, a sus arbitrariedades siempre, dicen, no, porque esa es la oligarquía internacional, porque ese es el gran capital, porque ese es Trump disfrazado, y bla, 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 bla. Yo quiero destacar ante la atención de ustedes que el jefe de gobierno español es también la figura emblemática del Partido Socialista Obrero de España. Sí, el mismo partido de José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo. Este partido que en relación a la crisis venezolana ha tenido, digamos que dos referentes fundamentales. Por un lado, Felipe González, que como figura histórica del Partido Socialista Obrero Español ha estado siempre, repito, siempre, subrayo, siempre al lado de la lucha de los demócratas venezolanos. Y por otro lado, el señor Zapatero, que intentando presentarse como mediador, ha estado también siempre, con claridad, siempre, absolutamente siempre, comprando la narrativa y difundiendo la narrativa de Chávez y Maduro en la región y en el mundo. Bueno, esa bipolaridad, esa suerte de esquizofrenia en el Partido Socialista Obrero Español termina con este planteamiento rotundo, claro, de Pedro Sánchez, no solamente como jefe de gobierno, sino también como figura central del PSOE en la actualidad en su país. Esto es muy importante porque, repito, revela que quienes se oponen a las arbitrariedades, a la corruptela, a la desvergüenza que significa hoy el chavismo en Venezuela, no son solamente sus adversarios tradicionales. Este no es un tema de derecha contra izquierda. Este es un tema de la civilización contra la barbarie. Este es un tema de los demócratas contra las dictaduras. Este es un tema de la gente que aspira a vivir en un mundo, en un planeta con niveles de decencia crecientes en la gestión pública frente a la corruptela convertida en razón de Estado. Ese es el tema. Ese es el punto. El punto es que Maduro se está quedando incluso sin sus aliados ideológicos, porque no solamente es Sánchez en España, no vale, es Petro en Colombia. Quienes están en Colombia contra Maduro no es Duque solamente, no es Uribe solamente, no es Santos solamente. Gustavo Petro se ha desmarcado claramente de lo que es a todas luces, pues, una raya en el continente y en el mundo. Lenín Moreno de Ecuador, igualmente. Y así muchos otros que hasta hace poco, bueno, el Caricón, imagínense ustedes, pues. Muchos otros que eran hasta hace poco parte del coro complaciente y hasta adulador del Chavo Diosdado madurismo. Hoy sencillamente dicen, esto es impresentable. Bueno, repito, este es el reciente pronunciamiento de Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión y ciertamente es importante, muy importante este pronunciamiento y la expresión de satisfacción de toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales y los mensajes que nos llegan es evidente, obvia, ¿no? Pero también esa satisfacción tiene que ver con que acabamos de cumplir una jornada extraordinaria. La concentración y marcha del pasado 2 de febrero fue un gesto muy importante de la sociedad democrática venezolana. En primer lugar, fue masiva, no solamente en Caracas, en más de 60 ciudades en el país, en muchísimas ciudades en el mundo. Cuando yo me desperté esa madrugada tenía ya un mensaje de Lorena del Valle Rodríguez, una venezolana que está en Singapur, mostrándome la fotografía de los venezolanos que en Singapur estaban ya por el cambio de hora en ese momento manifestando a favor de la democracia en Venezuela, su promoción, su reconocimiento de el presidente encargado Juan Guaidó. Bueno, fue, repito, masiva. En segundo lugar, fue una movilización donde la bandera, el partido, los símbolos eran los de Venezuela. Este es otro dato muy importante de estas últimas movilizaciones, la absoluta ausencia de sectarismo político partidista. Era un gigantesco río humano de venezolanos expresando, por cierto, no rabia, sino esperanza, y eso es fundamental. Allí estaban sobre todo incluso los habitantes de los sectores que han sido duramente reprimidos, duramente castigados por el FAES, por los grupos paramilitares oficialistas. Mis hermanos de Katia, mis hermanos del 23 de enero, mis hermanos del Valle, mis hermanos de Simón Rodríguez, de Sarría, de Pedro Camejo, de Petare, de José Félix Rivas, allí estaban. Nos dimos un abrazo inmenso con la gente de Caricuao, de mi parroquia. Allí estaba también la gente de la parroquia San Pedro. Un gran abrazo a María Abril, que nos está viendo, activista fundamental de esa parroquia, que ahora está ella por razones de salud fuera del país, pero muy atenta de todo lo que está pasando. Bueno, eso fue lo que ocurrió el pasado sábado. Una demostración de fuerza, sí, pero también de control. Esto es muy importante. Lo que está demostrando el liderazgo de Juan Guaidó, lo que está demostrando el liderazgo institucional de la Asamblea Nacional es eso, fuerza y control. Y eso es vital para una opción de poder, para una alternativa de poder, porque aquí de lo que se trata no solamente es demostrar cuánta musculatura tienes, sino cuán capaz eres de garantizar estabilidad, gobernabilidad en un país que viene de 20 años de desastre. Otro elemento sustantivo, fundamental, el carácter cívico, sí, pero también civilista de esta movilización. Y esto es clave, esto es crucial, sobre todo para ponerlo de relieve un día como hoy. Hoy es 4 de febrero y no podemos evadir esa fecha. Hoy es 4 de febrero, tal día como hoy, hace 27 años, Caracas, Venezuela, amaneció de golpe. Un grupo de militares traicionaron su juramento y utilizaron las armas de la República contra otros soldados venezolanos y contra civiles venezolanos y contra policías venezolanos, y dejaron un saldo de más de 100 muertos en esa madrugada.
Ametrallaron la casa presidencial donde estaba la primera dama con sus hijas, sola. Le metieron un tanque en las puertas del Palacio Blanco. Eso hicieron esa madrugada. Después dijeron, no, es que eso fue una quijotada. Eso no fue ninguna quijotada. Eso fue un crimen. Y lo peor de todo es que las banderas de ese crimen eran ellos que iban a luchar contra la corrupción. ¿Tú te imaginas? Contra la corrupción. Bueno, vean ustedes todo lo que pasó a lo largo del lapso histórico desde entonces hasta hoy. Pero ellos decían que esa plomamentación y que esos 100 muertos valían la pena porque estaban luchando contra la corrupción. ¿Tú te imaginas? Bueno, pero lo que les quiero proponer en esta madrugada del 4 de febrero del año 2019 no es que volvamos a recordar lo que hicieron los golpistas. Ese no es el punto. Ya esto lo tenemos inventariado, ya sabemos lo que fue aquel acto horrendo de ambición de poder, aquella traición a las armas de la República, ya sabemos exactamente lo que los motivó y sabemos cómo todas las banderas que levantaron aquella oportunidad eran falsas, porque las han estado traicionando y desmintiendo a lo largo de casi 30 años de corruptela, robo y desastre. Así que no hablemos de ellos. Yo les propongo el siguiente ejercicio. Vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de nosotros, de los ciudadanos. Vamos a hablar de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer en esos días. Yo sé que hay mucha gente que no se acordará. Son 27 años. Muchas personas que me están escuchando no habían nacido siquiera en ese momento. Muchos otros estaban tan chiquiticos que no tenían memoria siquiera de lo que estaba pasando, conciencia de lo que estaba pasando, ni memoria de lo que entonces ocurrió. Pero es importante, precisamente por eso, recordar, hacer memoria de que, no de lo que hicieron los golpistas, sino de lo que los ciudadanos hicimos y dejamos de hacer. Bueno, señores, es importante recordar que en aquella oportunidad, por la democracia venezolana, en aquel momento de desconcierto, prácticamente nadie soltó ni una lagrimita. Eso es importante recordarlo. Si bien no hubo ninguna manifestación de apoyo popular a los golpistas, si bien no la hubo, ¿no? Hubo en aquella oportunidad un evento que inmediatamente después siguió al 4 de febrero, las fiestas de carnaval. Y ustedes saben cuál fue el disfraz más utilizado en ese carnaval del año 1992. Hoy es doloroso recordar cómo miles de padres venezolanos disfrazaron a sus muchachitos con uniformes militares y boinas rojas. Y fue una cosa espontánea, no hubo ahí ninguna operación grupal o partidista, no, fue una cosa espontánea, una suerte de homenaje a los golpistas fracasados. Ya eso era un síntoma preocupante, ya eso era un síntoma delicado. No fue tomado en cuenta, pasaron las cosas que Venezuela sabe que ocurrieron, fueron indultados quienes perpetraron esos crímenes de traición a la patria, de traición a las armas de la República, del enfrentamiento de hermanos contra hermanos, de casi 100 o más de 100 asesinatos, fueron indultados, chico, y poco tiempo después, el golpista fracasado del año 92 se transformó en presidente electo en el año 98. Eso hay que recordarlo. Repito, no recordemos lo que hicieron los golpistas, sino lo que hicimos y dejamos de hacer los ciudadanos. Señores, en aquellos tiempos, una importante cantidad de venezolanos andaban con la loca idea de que aquí hacía falta un militar que pusiera orden, una cachucha que pusiera orden, porque había mucho desorden y mucha corrupción. No olvidemos que de los 300, 400 años, 500 años quizá, que tiene Venezuela como formación histórica, apenas, nada, muy poco tiempo tenemos nosotros como república, y del tiempo que tenemos como república, apenas una cuarta parte del tiempo hemos tenido gobiernos civiles,
La presencia de los gobiernos militares ha sido funesta y mayoritaria en el transcurso de nuestra historia. Y ese sustrato de militarismo está en la conciencia del venezolano aún. ¿Por qué digo que está aún? Bueno, señores, agárrense duro porque realmente la reflexión es contundente. Hace 27 años, cuando los golpistas tiñeron de sangre la madrugada de Caracas en 1992, hubo venezolanos que dijeron, ah, mira, ahí están los militares que van a arreglar esto. Hoy, 27 años después, todavía hay venezolanos que creen que la solución al drama de nuestro país está en que unos militares de afuera obliguen a los militares de adentro a portarse bien y a respetar la Constitución. No, señores. No, señores. No es así. Y vuelvo entonces a mi ejemplo hermosísimo del pasado sábado. El protagonista real de toda esta lucha por reconquistar la democracia, por reconstruir el hilo constitucional, por volver a convertir a Venezuela en un país de esperanza para todos. El protagonista real de esta gesta es el ciudadano venezolano, el ciudadano de a pie, el civil esforzado. Eso hay que decirlo, eso hay que reivindicarlo una y otra vez. A quienes hace 27 años dijeron esperanzados, ay, mira, llegó el militar que va a arreglar esto. Y a quienes hoy creen con ingenuidad o con irresponsabilidad cívica, todo hay que decirlo. Ah, bueno, que la solución a nuestro problema es que unos militares de afuera obliguen a los militares de adentro a entrar por el aro. No, mi llave, eso no es así. Eso no es así. Y les voy a poner 3 ejemplos concretos. Las 3 ocasiones en que los venezolanos hemos puesto contra la pared y hemos derrotado al proyecto autoritario. Eso no ha sido porque se alzó fulanito en tal lado, se alzó fulanito en tal otro, que unos guardias o unos policías se levantaron en armas en tal o cual alcabala. No. Las 3 ocasiones en las que el Venezuela ha puesto contra la pared a los usufructuadores de tanta desgracia a lo largo de estos 20 años han sido 3 gestas ciudadanas. Primero, la de abril del 2002. Todo el mundo sabe que yo no soy un reivindicador de lo que hizo el señor Pedro Carmona, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que el 11 de abril del 2002 hubo una inmensa movilización ciudadana reclamando cambios, reclamando democracia, reclamando libertad, que después unos vivos trataron de dar un golpe dentro de esa movilización, cogerse todo el poder y pasó lo que pasó, eso es otra cosa. Pero hubo en abril del 2002 una inmensa y legítima expresión del malestar ciudadano contra un régimen tiránico. Eso pasó. Y repito, fue una hazaña del ciudadano de a pie. Luego, en el año 2007, los venezolanos derrotamos en referéndum la pretensión de Chávez de modificar la Constitución. Lo derrotamos con su CNE, con sus Fuerzas Armadas, con su Plan República, con el poco real que tenía y con su inmensa capacidad de demagogia e histrionismo. Lo derrotamos. Y esa fue una derrota que se perpetró el ciudadano de a pie, el humilde ciudadano. Y los muchachos que hoy están tomando las riendas para bien del proceso político en el campo democrático, los entonces muchachos de la generación del 2007, que, bueno, de esa manera se estrenaron en la vida de la República, participando de esa derrota que le dio el pueblo venezolano a el chavismo en el referéndum constitucional. Y luego, bueno, luego fue lo que ocurrió en la más importante victoria electoral, no en estos 20 años contra el chavismo, sino a lo largo de toda la historia político-electoral de Venezuela. La más importante victoria electoral fue la del 6 de diciembre del 2015.
Y repito, eso no fue que, ay, que se alzó fulanito en tal parte, que se alzó menganito en tal otra, el eterno cuento, pues, pasamos del hombre a caballo, del que hablaba Andrés Eloy Blanco, al militar en tanqueta. No vale, no fue un militar en tanqueta, no fue un hombre a caballo. Fueron 14 millones de venezolanos que votaron. Dentro de esos 14 millones, una determinante mayoría, una aplastante mayoría, votó contra el gobierno y le dio al campo democrático la mayoría calificada que nos permite hoy decir eso que ustedes acaban de escuchar, que les puse acá las palabras de Pedro Sánchez. El presidente encargado, Juan Guaidó, ¿de dónde viene su legitimidad? Bueno, de ser presidente de la Asamblea Nacional, único poder público legítimo, nacido del voto popular que tenemos hoy en nuestro país. Entonces le estoy poniendo ese ejemplo muy concreto, muy claro. Las 3 veces que a lo largo de estos 20 años la Venezuela democrática puso contra la pared al régimen y lo derrotó, no fue porque se alzó menganito por un lado, sutanito por el otro, no. Fue el ciudadano, el civil, el civilista, quien actuó y actuó de acuerdo a su conciencia y a su principio. Entonces, no olvidemos eso hoy, 4 de febrero. Es muy fácil a estas alturas criticar, condenar, execrar a los golpistas. Bueno, porque ellos se encargaron precisamente con sus ejecutorias durante casi 30 años de demostrar los falaces que son, los mentirosos que fueron, lo corruptos que fueron. Entonces es muy fácil hablar de eso. No, pensemos en lo que hicimos nosotros, en lo que los ciudadanos hicimos o dejamos de hacer. ¿Qué? Pensemos en lo nefasto que ha sido siempre esa ilusión del militarismo, ¿no? Es que aquí hace falta un militar que ponga orden en esto. Hace 27 años unos venezolanos cometieron ese error. Y hoy todavía, repito, hay gente que dice, no, es que el Comando Sur va a obligar a Fuerte Tiuna a reaccionar como es. No, chicos, ese no es el punto. El punto es que el protagonista de los cambios es la ciudadanía, es el venezolano, es el pueblo, es usted que me está escuchando. Somos nosotros. Es este gran país que ha estado a la altura de los retos que le ha tocado enfrentar, con muchísimas dificultades, pero aquí estamos, protagonizando jornadas hermosísimas, como la del pasado sábado y como las que vienen. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la unión y ahora quiero compartir con ustedes también una reflexión, una preocupación y proponerles un curso de acción. Si me están viendo en este momento a través de las redes sociales, si me están escuchando a través de la valiente señal de Radio Caracas Radio, es entre otras cosas porque era mentira, absolutamente mentira toda esa coba de quienes el pasado miércoles, jueves y viernes estaban diciendo, algunos desde el anonimato, por unas notas de voz a través de WhatsApp que circularon abiertamente, otros más atrevidos, en las redes sociales con
cuentas y con su cara y con su nombre y apellido diciendo, epa, mira, esto es entre 24 y 72 horas. Anótelo ahí, fijo. No, es que no llega el domingo en la noche. ¿Quién sabe? Ah, no, mira, es en la madrugada, entre el domingo y el lunes. ¿Recuerdan? Toda esta necedad, toda esta histeria, todo este asunto. Ayer yo estaba en una emergencia de una clínica atendiendo una circunstancia familiar, y tuve que escuchar, ¿no?, entre un cubículo y otro, a las personas que están afectadas por emergencias y que tenían también pautadas para el día siguiente una operación o un tratamiento o un examen, diciendo, mira, no, pero es que no se puede porque es que ya están entrando por la frontera. Entonces, a lo mejor, bueno, aquella necedad. Ayer, ¿por qué les hablo de esto y por qué les hablo así? Miren, señores, la industria del rumor forma parte de los recursos del opresor. La industria del rumor forma parte de las herramientas de control social y de intoxicación social que utiliza cualquier dictadura, sobre todo una dictadura del siglo XXI. ¿Entiende? ¿Por qué lo hacen? Bueno, por una razón sencilla. Lo primero que te quitan son los medios, ¿no? Da vergüenza para uno que es un trabajador de la información, da vergüenza, ¿no? Pero el pasado sábado, cuando estaba transmitiendo la televisión española la entrega de los premios Goya, por ejemplo, bueno, hacían altos en la transmisión de ese evento para lanzar avances noticiosos sobre lo que estaba ocurriendo en Caracas, sobre la inmensa movilización que estaba ocurriendo en nuestra ciudad capital en apoyo a la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. La televisión del otro lado del Atlántico. Pero si tú buscabas en cualquiera de los canales venezolanos alguna información, no la encontraba. Las radios, ustedes saben lo que son las radios hoy. Esta valiente señal de Radio Caracas Radio es una excepción, es una isla de coraje en medio de una situación extremadamente comprometida para los demás radiodifusores. Entonces, bueno, y los periódicos, ¿qué te puedo decir? Antes, mi trabajo era leer los titulares de la prensa. Ahora, el muy destacado profesional Pedro García Otero, admirado y amigo, tiene que compartir con ustedes los titulares de los portales electrónicos fundamentalmente, porque es que prensa no existe. Entonces, nos quitaron la prensa escrita, amordazaron la televisión y la radio. ¿Qué es lo que queda? Las redes sociales. Entonces, como no pueden quitarnos las redes sociales, pueden limitarlas, pueden sabotearlas, pero no pueden quitar las redes sociales, se dedican a intoxicarlas, se dedican a difundir información que no es correcta, que no es verdad, que es interesada para confundir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, que desgraciadamente personas, unas por buena fe y otras, hay que decirlo, y hay que señalarlo, y hay que criticarlo, unos por buena fe, pero otros por oportunismo, ¿vale? Por dárselas de informado, por decir, mira, yo estoy dateado, agarren ahí, voy a dar un tubazo, agárrense duro, porque esto no pasa de 48 horas y aquella bolsería. Señores, yo les ruego, como activista ciudadano, como padre de familia, como comunicador popular, que nos atengamos a normas estrictas de verificación de información. No retuiteemos nada que no hayamos confirmado. ¿Y cómo se confirma una información? Bueno, ubicando si esa información ha sido emitida, reconocida, difundida por algún medio o por algún profesional de la comunicación que a usted le merezca confianza, ¿no? Si eso lo dice fulano de tal, bueno, de ser verdad, porque es un profesional serio. ¿Me entiendes? Pero no estemos difundiendo. Y ojo, una norma que a mí me ha funcionado. Mientras más escandalosa sea la información, más duda hay que tener. Mientras más brutal sea la información, más cuidado hay que tener. ¿Entiendes? Porque son precisamente esas, los cebos, son precisamente esas las conchas de mango que nos ponen los laboratorios del G2, los laboratorios de desinformación del gobierno, y no solo del gobierno, por cierto. Hay que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado, ¿entiendes? Entonces, digo esto porque estamos viviendo tiempos complejos y muy probablemente si todo sigue bien, porque yo estoy de acuerdo con eso que dice Juan, el presidente Guaidó, esto va bien, y si esto sigue yendo bien, entonces vamos a vivir momentos que van a ser también muy delicados. Entonces, en ese contexto es muy importante tener claro que hay unos sujetos, hay unos intereses que tienen además un financiamiento atrás muy importante, dedicados única y exclusivamente a intoxicar las redes sociales. Y que nuestro trabajo como ciudadanos es no prestarnos a esa operación y por el contrario difundir única y exclusivamente información verificada. Recordemos, en dictadura el trabajo del ciudadano es distinto desde el punto de vista informativo. En una democracia normal, uno como ciudadano es un consumidor de información, entonces yo estoy aquí esperando que las empresas, los medios de comunicación, las agencias de noticias y los periodistas me den su oferta informativa y escoger, me gusta esta, aquella no me interesa tanto, ese tema sí, etcétera. Eso en una democracia normal. No estamos en democracia normal. Entonces, en una situación como esta, en una situación de dictadura, una situación de represión, el papel del ciudadano es buscar la información, corroborar la información, verificar la información y ayudar a difundirla. Esto que hacen ustedes cada madrugada a mí me conmueve por las redes sociales. Bueno, eso. Es estar pendiente. Si nuestro rango de cobertura fuera únicamente Radio Caracas Radio, fuera restringido, porque todo el mundo sabe, todo el mundo conoce la manera como la señal RCR ha sido agredida en forma sistemática por el gobierno de distintas maneras. Prenden transmisores sin ninguna señal para que solamente se escuche estática, o sabotean la electricidad en el Paraíso, o agreden el transmisor no sé dónde. Todo eso ha ocurrido. Entonces, si fuera solamente ese el recurso, estaríamos ciertamente muy limitados, pero gracias a Dios hay una disposición de la ciudadanía a buscar la información, a madrugar para obtener la información y a reproducirla, retuitearla, difundirla durante todo el día. Bueno, por eso es que llega la información, por eso es que juntos le abrimos un boquete a la censura. Entonces, el centro de este segundo segmento del programa era ese, el tema de cómo nosotros, tomando como experiencia esta operación de intoxicación que nos regalaron en las últimas 72 horas, ¿recuerdan? Sepamos, bueno, hay que establecer los cuidados, hay que tener mucha sindéresis en relación a cómo y de qué manera interactuar con la información, porque los días que vienen van a ser no menos complejos que los que ya pasaron. Esto va bien, y porque va bien, tenemos que cuidar este proceso y nuestro trabajo como ciudadanos que comunicamos, somos todos, tiene que ir en esa dirección. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana.
Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y dando continuidad a la preocupación que expresábamos en el segmento anterior, quiero compartir con ustedes lo que es la guía de uno de los medios de comunicación más prestigiosos de Occidente, la BBC de Londres, a los efectos de la verificación de información precisamente. La BBC creó un conjunto de reglas para verificar información que se ha convertido en guía o orientación para otros medios en esta tarea. La iniciativa fue adoptada por la cadena informativa británica tras los atentados con bombas en Londres en el año 2015, cuando por primera vez la cadena transmitió imágenes que no fueron captadas por su personal. Estamos en un nuevo escenario tecnológico, estamos en un nuevo escenario también social. Los ciudadanos ya no somos consumidores pasivos de información. Toda persona con un teléfono en la mano y con una cámara en su teléfono es un generador de información. Por eso ocurrió esta circunstancia en el año 2015 que llevó a la BBC de Londres a establecer esta normativa. Nos dicen acá, este evento también condujo a la creación de una unidad dedicada exclusivamente a esta función dentro de la BBC. Las reglas que rigen el proceso de verificación de material producido por usuarios dentro de la BBC son las siguientes. Los periodistas deben establecer el origen de las imágenes, la fuente primaria, original. Es decir, en muchísimos casos la utilidad, la credibilidad de una imagen o de un video depende de quién la emite, de quién la obtiene en primer lugar, ¿no? Entonces, ese dato no debe ser omitido. En segundo lugar, se debe confirmar la locación y el momento en que la captura fue hecha. Esto también es demasiado importante. Como ustedes saben, uno de los instrumentos de identificación que se está utilizando en estos días es colocar fotos o videos viejos, sin especificar que no son actuales, y en esta situación de crispación que estamos viendo, la gente ve el asunto y empieza a inferir y comunicar cosas que no son. Entonces, este segundo elemento de la guía de la BBC es muy importante. Confirmar la locación y el momento en que la captura, es decir, la toma de la imagen o del video fue hecho. En tercer lugar, se debe verificar el contenido mismo de la imagen, es decir, que no sea trucado o falso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no sea un pseudoevento, sino que sea en efecto un evento real, que no sea una cosa actuada, ¿no? Sino que sea una noticia real, verdadera. Las personas deben obtener el permiso del uso de la imagen, y los periodistas deben obtener el permiso del uso de la imagen video de parte del autor de la misma. Para ello deben verificar que, como indica el primer paso, están hablando con el autor verdadero. Estas son algunas de las razones o de los mecanismos que utiliza la BBC de Londres como medio para ponerse a resguardo de la manipulación de la información. Finalmente, dos cosas que quiero decir en estos 4 minutos que restan de programa. Me preguntan sobre si será prudente enviar o no los niños a clase en esta circunstancia que estamos viviendo. Vieron, eso forma parte del clima que generan esas informaciones no fundamentadas. Los que estaban diciendo que en 24, en 48 horas, en 72 horas, que el domingo en la noche no pasa, que no amanece la madrugada del lunes, bueno, pasa ese lapso, se confirma que es mentira, pero la inquietud queda y el miedo también. Nosotros no podemos hacerle eso a nuestros niños. El gobierno ha demostrado un profundo desprecio por ese derecho que tienen nuestros niños al estudio, a la escuela. Con cualquier pretexto el gobierno decreta
asuetos caprichosos, o cuando hay una elección, en vez de suspender las clases el viernes antes y el lunes después de la elección, la suspenden una semana antes y media semana después, cosas así como esa. Pero nosotros no podemos hacer eso a nuestros niños. Es importante, bueno, estar pendientes, estar muy atentos, estar siempre en contacto con la escuela, pero tratar de que nuestros muchachos no pierdan clases. Eso es demasiado importante. Finalmente, una reflexión que quiero plantear y que mañana desarrollaremos con más profundidad: el tema de la ayuda humanitaria. A propósito de esto, hay toda una inquietud, ¿no? Y toda una situación política. Yo quiero decirles con mucha sinceridad, a mí me parece importante en este momento recordar que la ayuda humanitaria debe ser fundamentalmente una operación civil y de civilistas, ¿no? La ayuda humanitaria no puede ser entendida ni asumida como una suerte de intervención de X naturaleza con ribetes militares o policiales. No. Ese show de esta madrugada, ese Freddy Bernal patrullando las calles de San Antonio del Táchira con una tanqueta porque vienen a invadirnos con paquetes de harina pan y con cajas de adhesivo de casa. O sea, ver que suena ridículo. Bueno, no es que suena ridículo, es ridículo. Pero al ridículo de un lado no se puede responder con el ridículo del otro. Insisto, subrayo, repito, la ayuda humanitaria es esencialmente una operación civil. Y en vez de ser el Comando Sur o la Brigada Aerotransportada, quienes tienen que tener el protagonismo en eso son organizaciones como Cáritas, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, etcétera. Eso hay que decirlo con absoluta claridad, con meridiana claridad. Si en algo tienen que ponerse de acuerdo todos, y digo todos, incluyendo al gobierno saliente, si en algo tienen que ponerse de acuerdo todos, es que la ayuda humanitaria, la ayuda a los no combatientes precisamente, ahí empezó el derecho humanitario en el mundo, en la protección de los derechos de los no combatientes. Por allí tiene que empezar, por el respeto a ese derecho, por no convertir en parte de la pugna o en casus belli, nada más y nada menos que la entrada o no de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es un derecho no de los opositores, no de los oficialistas, del pueblo necesitado, del pueblo que está sobreviviendo duramente esta emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.